Ok. Voy a la parte entonces de la lectura que tuvimos para esta semana. Una de las dos lecturas que tuvimos esta semana. Y fue el cólera. No sé si alguno de ustedes tiene duda acerca de lo que se mencionó en el video del cólera. Si tienen alguna duda o algo no se comprendió. Si no, paso a hacer una especie de refuerzo de los elementos que yo considero que pueden ser más importantes o que pudieron causar un poquito más de confusión en el video de la explicación de este tema. ¿No? Vale. Ok. Entonces, primero, el cólera es una enfermedad que produce una gastroenteritis. Y esto es importante porque nosotros estamos acostumbrados a pensar pues que la enfermedad causa diarrea. Ok, sí, la diarrea es el signo principal de la gastroenteritis, pero la enfermedad como tal, o sea, el diagnóstico es gastroenteritis, no es diarrea. Diarrea es un signo, ¿ok? Es un signo porque es evidente, es objetivo. Yo puedo decir si alguien tiene diarrea o no tiene diarrea. Entonces no es un síntoma, es un signo. Y es el signo principal de la gastroenteritis. Entonces, por ejemplo, rotavirus también produce gastroenteritis. En este caso, rotavirus gastroenteritis viral. Esta es una gastroenteritis bacteriana, ¿ok? El otro punto importante de recalcar sobre Vibrio cholerae, que es el agente etiológico o agente causal, ¿cómo se ve? Ah, bueno. El agente causal o etiológico del cólera, la enfermedad del cólera, eh, ya me perdí. Ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. Quería buscar el botón de silenciar, pero ya lo silenciaron ustedes solos. No me acuerdo. Entonces, Vibrio cholerae es el agente etiológico causal de la enfermedad del cólera. El cólera fue un problema en El Salvador allá por los años 80, debido obviamente a las precarias situaciones en cuanto a saneamiento se refiere. O sea, ustedes saben, se defecaba en, en los predios, en los terrenos que la gente tenía. Algunos tenían letrinas, otros no tenían. Eh, la cuestión con el agua tenía que ver más con ríos o con pozos que posiblemente estaban contaminados. La cuestión de las moscas, menos cultura del aseo, por ejemplo, de las manos. Entonces todo eso facilitaba a que hubiese más una transmisión de enfermedades eh, infectocontagiosas cuya vía de transmisión fuese fecal-oral, como el caso del cólera. Entonces fue así como pues se volvió una enfermedad que hoy por hoy sigue estando dentro de la vigilancia centinela y se refiere precisamente a esas enfermedades que tienen ese potencial de causar epidemias y que por ende necesitan estarse vigilando y cuando empiezan a aparecer casos o brotes, entonces se debe de hacer algo al respecto para evitar que se siga la propagación de la enfermedad. El asunto con cólera es que se necesitan aproximadamente 107 bacilos para que se produzca la enfermedad. O sea, no es solo la infección, sino que se produzca la enfermedad. O sea, yo puedo, digamos, tener 50 bacilos del cólera con el que tuve acceso, tuve contacto en algún alimento, y el tamaño del inóculo es muy pequeño para que se produzca la enfermedad. Entonces solo se genera una infección, pero no se genera la enfermedad. Ahora, con más de 107 bacilos, porque en este caso este es un bacilo. No entiendan, porque casi todo el mundo considera bacilo solo a tuberculosis, porque se le llama el bacilo tuberculoso. Pero es que bacilo es una forma bacteriana. Creo que la vez pasada se los enseñé. Bacilo es una forma bacteriana. No es que solo el bacilo de la tuberculosis es el único que tiene esa forma. No. Tenemos cocos, o sea, que son redonditos. Tenemos los bacilos,
y tenemos pues espiroquetas. Y en este caso tenemos estos, los vibriones. Los vibriones son bacilitos, siempre bacilitos, pero que son curvos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Vibrio cholerae, por eso la cuestión de vibriones, por el género Vibrio, podemos llevar a cabo o la forma de decir más específico sobre la morfología de Vibrio cholerae, pero siempre siguen siendo bacilos. Es como las espiroquetas, o sea, si ustedes se fijan, es casi la forma del bacilo, pero que pues tiene estas formas curvas, mientras que los bacilos básicamente pues siempre tienen esta forma tubular, pero recta. Entonces ya podemos ir haciendo como que más especificación en cuanto a la forma que está determinada por, en este caso, la pared celular. Y bueno, los cocos. Bien, entonces, otra de las problemáticas importantes a mencionar con el cólera es la producción de una toxina. El asunto con las toxinas es el siguiente. Las toxinas, que significan veneno, se refiere a que la bacteria, en este caso es una bacteria, y bueno, la mayor parte de las toxinas son de origen bacteriano, pueden ser endotoxinas o pueden ser exotoxinas, todo depende. Pero, por ejemplo, el rotavirus también puede producir una proteína estilo toxina. Entonces, pero propiamente la cuestión de las toxinas van a ser de las bacterias. Entonces, el asunto con la toxina es que este elemento, puede ser proteína, puede ser liberado del medio, entonces, y va a causar mayores problemáticas. Ya no solo es la acción física propia del microorganismo sobre la célula, por ejemplo, sino que ya también es la sustancia química que libera y que tiene una acción, en este caso perjudicial para el huésped. Entonces, Vibrio cholerae produce una toxina. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, dentro de la dentro de la fisiopatología de esta bacteria, se encuentra que va a provocar, por acción de su toxina, va a provocar la liberación de grandes cantidades de agua a la luz del intestino. Y no solo agua, sino que con el agua se van a ir sales minerales o electrolitos, que entonces se van a estar perdiendo del cuerpo, donde son necesarios, son indispensables para poder mantener un equilibrio electrolítico. Sin estos, que cada uno tiene diferentes funciones, sin estos, entonces, las células no pueden funcionar de manera adecuada. Alba levantó la mano ya 2 veces. Díganos, Alba. Profe, una pregunta. ¿Qué tan, cómo le puedo explicar? ¿Qué tan fuerte puede ser la toxina del virus que usted estaba hablando, de la viviocholidad? No sé cómo se... Vibrio cholerae. Pues es una toxina muy potente porque lo que provoca es precisamente esto que estábamos hablando y va a generar entonces que el paciente tenga constantes deposiciones. Estamos hablando de alrededor de 40 deposiciones en términos de 24 horas. Esa persona va a pasar prácticamente defecando, ¿qué? Sus 2 veces o 3 o 4 por cada hora. Entonces, y con ella, pues la pérdida de los electrolitos, hay liberación también de fibrina porque hay un proceso inflamatorio que es lo que le da la coloración blancuzca a la diarrea del paciente, que es bastante posa, entonces va a ser como una especie de agua de arroz. Y eso es provocado gracias a esa toxina. Entonces, el paciente muere a consecuencia del desequilibrio electrolítico y de la grave deshidratación que padece el paciente. Hubieron 2 compañeros que levantaron la mano. Díganos. Gracias. Ok. Hubieron 2 personas que levantaron la mano. Hola. Ok, díganos, Fernando. Ok, profe, tengo una duda con respecto a la toxina que libera el Vibrio cholerae. Ok, usted estaba mencionando, y también me quedó esa duda en el video,
estaba mencionando que prácticamente hace una gran liberación de agua en el intestino, ¿ok? Que esto genera el síntoma de la diarrea acuosa, pero mi duda es, ¿cómo llega esto a afectar a producir el vómito? Ah, ok. Bueno, hay una serie un conjunto de fenómenos que ocurren. Y no solo estamos hablando de la situación de la producción de la diarrea en sí. Vean, nuestro Sí, cuerpo tiene mecanismos con los cuales trata de hacer una especie de expulsión de los elementos perjudiciales para nuestro cuerpo. Por ejemplo, no sé si han escuchado la intoxicación con alcohol etílico, que se refiere a cuando una persona bebe demasiado y esto le produce vómitos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque el cuerpo ha detectado que hay una sustancia perjudicial o dañina para esa persona, para ese cuerpo. Entonces el cuerpo busca eliminarlo por sus diferentes vías. O por ejemplo, cuando una persona con agroquímicos se contamina porque no, por ejemplo, no usó protección y se puso la bomba y fue a regar un agroquímico, por ejemplo, para matar los hongos en las plantas, etc. Entonces, y con el viento se le impregnó en la piel. Imagínense, la vía de ingreso de la toxina, que en este caso va a funcionar como toxina, que en este caso es el químico, entró por la piel, pero este paciente va a tener vómito y va a tener diarrea. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el agroquímico? Pero es que es un mecanismo natural del cuerpo, es una forma de querer expeler, de querer expulsar elementos que están en el interior del cuerpo y que los considera perjudiciales. Entonces, en este caso, como hay una toxina, el cuerpo va a impulsar por ciertas vías primitivas, va a impulsar a que se produzca el vómito, porque lo que está queriendo hacer el cuerpo es expulsar lo que se ha detectado como algo negativo, como algo perjudicial, que en este caso es la presencia de la toxina. Entonces, más allá de una acción directa de la toxina a algo dentro del cuerpo, más bien es una reacción del cuerpo a la presencia de la toxina. Ok, oye, sí, profe, gracias. Ok, vale. Entonces, si ustedes se fijan en el cuadro sintomático, lo que vamos a tener, pues son claras evidencias de una deshidratación. Y ese es el problema, ¿ok? O sea, que el agua, en lugar de estarse conservando en el interior de nuestro cuerpo, porque nuestras células son aproximadamente 70% de agua y nosotros somos todos esos millones de células juntas, entonces el agua se está perdiendo por acción de la toxina, que está haciendo que pues se estén liberando estos electrolitos y pues por una cuestión de osmosis, entonces va a liberarse el agua o va a migrar el agua desde el sitio de menor concentración hacia el sitio de mayor concentración. Entonces, si los solutos, que en este caso pues, son los electrolitos, están en la parte de afuera de la célula, pues entonces el agua sale. Entonces, a nivel del intestino, el agua sale de las células y se libera al espacio o de la luz, al espacio extracelular o al espacio de la luz intestinal, provocando entonces la salida del agua. Entonces, lo que va a padecer el paciente es una clara deshidratación. Ahora, el problema con esto, de por sí la deshidratación es un problema, pero el problema es la velocidad, o sea, la pérdida de agua tan acelerada que provoca la toxina del cólera. Va a provocarle también dolores abdominales porque va a haber un proceso inflamatorio también. Como evidentemente va a haber una reacción del sistema inmune contra la infección, ¿ok? Entonces va a haber una inflamación. Esa inflamación a su vez pues, va a producir el dolor y va a producir la liberación de la fibrina, que es lo que le va a dar esta especie de agua blanca, porque la fibrina pues se ve de ese color. Entonces se va a ver así. Y el olor fétido, que tiene que ver parte con el metabolismo de la bacteria. De ahí, por ejemplo, la diuresis baja, que se refiere a una poca producción de orina, pues es precisamente porque el cuerpo no va a estar produciendo orina, porque es una forma de perder agua. Entonces, en este momento no está para estar perdiendo agua, está para retener la mayor cantidad de agua posible. Igual con la producción de lágrimas, sudor,
saliva o mantener más húmedos los ojos. Todo eso se puede privar en cierto modo para poder mantener la mayor cantidad de agua. Entonces, por ahí. Aparte de estar perdiendo agua en la fiebre, porque hay fiebre, aparte de estar perdiendo agua a través del vómito y a través de la diarrea, entonces todo ese conjunto de elementos es lo que va a favorecer a que se produzca una deshidratación muy acelerada, que si no se compensa evidentemente por una rehidratación endovenosa, pues el paciente va a entrar en un cuadro crítico. ¿Por qué por vía endovenosa? Porque está vomitando. Todo paciente que vomita, pues no se puede rehidratar o medicar por vía oral. Es obvio, porque lo bota, lo vuelve, o sea, le aplicas el medicamento o el agua y la persona la vuelve a expulsar. Entonces, la forma de administrar los medicamentos o la rehidratación, en este caso es obvio, es por vía endovenosa porque hay vómito. Siempre que hay vómito, no se puede usar la vía oral. ¿Ok? Entonces, en el caso de los niños menores de 1 año que todavía no han cerrado, obviamente, sus fontanelas, bueno, sus parietales con el frontal, da lugar a la fontanela, entonces, la masa encefálica baja a consecuencia de una disminución del líquido cefalorraquídeo, y entonces se le va a poder sentir que se ha hundido la fontanela. Pero esto es a consecuencia de la deshidratación. Si se vuelve a rehidratar a ese niño, entonces vuelve a haber suficiente líquido cefalorraquídeo en el cual flota el cerebro, y entonces vamos a volver a sentir que ha recuperado o se ha levantado la fontanela y estamos bien. ¿Ok? No es nada que ver con esto de que se le bajó la mollera y toda esa cuestión que dice la gente. Entonces de eso se trata. Obviamente, pues si llora no hay lágrimas porque estamos hablando de tratar de mantener la mayor cantidad de agua posible en el cuerpo. Hoy por hoy no tenemos, si sigue siendo vigilancia, pero no tenemos desde hace mucho varios casos de cólera, gracias a Dios, y gracias pues al trabajo que se está haciendo en cuanto a la persecución de los posibles casos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con la vigilancia centinela, es si una persona cumple criterios, que eso es formar un caso. ¿Qué es un caso? Tener los signos y síntomas de una enfermedad. Eso es un caso. Entonces, ¿cuándo un caso es sospechoso? Un caso es sospechoso cuando la sintomatología se apega a la de la enfermedad en cuestión. Entonces, pues en este caso ya vimos cuáles son los signos y síntomas. Y si una persona los presenta, entonces es un caso sospechoso. ¿Cuándo es un caso probable? Cuando súmenle, aparte de tener el caso sospechoso, o sea, aparte de tener los signos y síntomas que se apegan a la enfermedad, un caso probable es que esa persona, por ejemplo, en su casa tiene alguien que ya está confirmado, o esa persona viene de un lugar donde se sabe que esa enfermedad existe, o ha tenido contacto con una persona que sabemos que ha desarrollado la enfermedad. Entonces, eso es un caso probable, o sea, hay altas posibilidades de que sí esté infectado. ¿Y qué es un caso confirmado? Un caso confirmado es cuando pues ya tengo un resultado de laboratorio y el resultado de laboratorio dice que estoy positivo para esa enfermedad. Entonces, veamos un ejemplo con algo que podemos comprender todavía más que cólera. Dengue. Algo bien común, es endémico en nuestro país. Y medio mundo conoce un caso de alguien que haya tenido dengue. ¿Cuándo es un caso sospechoso? Bueno, un caso sospechoso es que esa persona tiene fiebre, tiene dolor retroocular, tiene mialgia, tiene artralgia, tiene rash. ¿Okay? Tiene los signos y síntomas de dengue. Pero no puedo decir que si es dengue o no, porque también Zika se parece, chikungunya se parece. Entonces, es un caso sospechoso, es decir, una persona que tiene los signos y síntomas que se apegan a la enfermedad. ¿Cuándo es un caso probable? Un caso probable entonces es que resulta que en su casa o en su colonia ya hay un caso confirmado. Entonces eso tiene más posibilidades. El zancudo posiblemente no viene de la misma casa, pues
uno viene de la misma colonia, hay altas posibilidades, entonces es un caso probable. ¿Cuándo es un caso confirmado? Bueno, pues que le tomaron una muestra de sangre, la analizó el laboratorio y le reporta anticuerpos positivos para dengue. Entonces ya es un caso confirmado. Hay una prueba de laboratorio científica que da positivo a la enfermedad en cuestión. Eso es entonces un caso confirmado. Y esto se aplica para todas las enfermedades infectocontagiosas. Caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, e incluso solo el término de caso. Quiere decir que hay signos y síntomas. Entonces, eso lo van a seguir viendo en epidemiología. Entonces, nos queda menos de un minuto. No sé si hay